Casi muero empujada por un precipicio por mi madrastra y su hija. Esa noche Orión, la única persona que nunca había estado cerca de mí, me buscó por todo el bosque. Cuando por fin encontró mi cuerpo congelado y destrozado, me abrazó con fuerza y lloró como si su mundo se hubiera derrumbado. Cuando volví a abrir los ojos, era la noche anterior a la pesadilla. Había renacido en la misma noche en que mi madrastra y mi hermanastra planearon mi muerte. La habitación me resultaba tan familiar como siempre, pero el aire era más frío y me provocó escalofríos. En mi vida pasada, escuché por casualidad una conversación que revelaba que Elise había perdido al hijo biológico de mi padre. Evelyn, desesperada por mantener la verdad oculta, optó por el asesinato. Había bajado a buscar agua a altas horas de la noche y lo sorprendió hablando. Me descubrieron y atacaron antes de que pudiera escapar. Ahora el reloj de mi teléfono marcaba que faltaba media hora para que llegara ese momento. Respiré hondo, encendí la grabadora y salí a escondidas de mi habitación. Abajo la casa estaba completamente oscura. Evelyn aún no había llegado. Probablemente estaba buscando a Elise, que estaba de fiesta otra vez. Pronto regresarían y se armaría una acalorada discusión en el comedor, durante la cual Evelyn se descuidaría y revelaría el verdadero origen de Elise. Guardé mi teléfono en una rendija de la vinoteca y regresé en silencio a mi habitación. Al deslizarme de nuevo a la cama, mis dedos rozaron el colgante de jade que tenía debajo de la almohada, el que mi madre me dejó como amuleto protector. Mi nombre Serenidad estaba delicadamente grabado en él. Una vez me dijo que el nombre significaba paz en el hogar. Paz en todo, qué broma tan cruel. Mi padre la traicionó cuando yo tenía 3 años, y el dolor la sumió en una depresión. Se quitó la vida cuando yo estaba en 8º. Evelyn, la mujer que destrozó a nuestra familia, tomó su lugar, y Elise llegó a nuestras vidas como mi supuesta hermana. Cuando Evelyn y Elise descubrieron que yo sabía la verdad, Evelyn me arrebató el colgante, me atrajo al acantilado con la promesa de devolverlo y luego me empujó. El colgante se había enganchado en una rama. Lo alcancé y en ese instante alguien me empujó con fuerza por detrás. Mi cuerpo se hizo añicos contra las rocas, aferrándose al jade con fuerza. Esta vez me juré a mí mismo que, pasara lo que pasara, jamás dejaría que mancharan lo que pertenecía a la familia Serenity. Al cabo de un rato, la puerta principal se abrió con un crujido, seguida de una discusión silenciosa. La voz de Evelyn, aguda y grave, regañó a Elise. Entonces, como si recordaran algo, sus voces se redujeron a casi susurros hasta que el silencio volvió a la casa. Se habían mudado poco después de la muerte de mamá. Elise parecía dulce de niña, pero Evelyn la malcrió hasta convertirla en una niña egocéntrica. Con dinero de sobra, se divertía sin control con matones y marginados, y mi padre solo tenía ojos para Elise. Destacó en todo con la esperanza de ser vista, de importar, pero nunca funcionó. No es que realmente ansiara su amor, simplemente no podía permitir que el legado de Serenity cayera en manos de esas 2 mujeres. A la mañana siguiente me levanté temprano. Con la casa aún en silencio, saqué mi teléfono del mueble bar y detuve la grabación. Al pasar por la puerta de Elise de regreso, la oí hablando por teléfono. Creo que Orión es muy guapo. En serio, me gusta. Escuchar el nombre de Orión me dejó paralizado. En nuestra vida anterior, apenas hablamos durante nuestros 3 años de preparatoria, pero fue él quien me sostuvo al final. Su voz fue lo último que escuché antes de que todo se desvaneciera. Incluso mientras yacía allí ensangrentada y rota, sin poder respirar, sentí sus brazos rodeándome, su voz gritando mi nombre entre lágrimas. Gotas cálidas caían sobre mi rostro en forma de lágrimas. Nunca entendí por qué era él quien se preocupaba tanto, despojándose del recuerdo. Regresé a mi habitación y volví a escuchar la grabación. Su discusión, sus secretos, todo quedó grabado con una claridad nítida. Recorté las partes cruciales y las guardé por separado. Cuando llegó el lunes, entré a la escuela como siempre. El aula tenía el mismo aspecto. Los alumnos también. Buenos días. Serenidad. Winnie me saludó. Buenos días, Winnie. Miré el asiento vacío en la esquina. Winnie se inclinó y susurró con una sonrisa burlona. ¿No dormiste bien? Has estado mirando el asiento de Orión. Solo tuve problemas para dormir, respondí con indiferencia.
Bajando aún más la voz, sonrió con suficiencia. No te lo vas a creer, tu querida hermana tiene los ojos puestos en Orión. ¿Cuándo empezó esto? Hace apenas unos días, mi hermano y su amigo lo vieron. Se acercó a él en la tienda de té de burbujas e intentó conseguir su contacto. ¿Se lo dio? Winnie hizo un gesto dramático con la mano. Claro que no. Lo más loco. Tu hermana se lo confesó directamente a Orión en la cara y dijo que le gustaba. Se tocó la barbilla, maravillada. Resulta que tu querida hermanita es bastante atrevida. No tenía ganas de pensar demasiado en el comportamiento de Mona y la interrumpí. ¿Cómo respondió Orión? Winnie frunció el ceño intentando recordar. Justo cuando estaba a punto de hablar, de repente soltó un grito. Orión dijo que ya le gustaba a alguien. Su arrebato silenció a toda la clase. Todos los Oni suspiraron hacia nosotros. En ese preciso instante Orión entró por la puerta del aula. Miró a Winnie y dijo con frialdad, disculpa, y luego se dirigió directo a su asiento. Las escaleras se movían entre nosotros tres, llenas de curiosidad y chismes. Winnie se tapó la cara con las manos, mortificada, después de un instante. Gimió hacia mí. Serenity, prométeme una cosa el próximo año nuevo. Trae a un chico guapo y algo para picar cuando me visites. Parpadeé. ¿Por qué? ¿A dónde vas? Soltó un largo suspiro, lleno de falsa melancolía. Esta boca mía ha sobrevivido a su tiempo en la tierra. Al mudarme a Marte no puedo evitar reír. Con el rabillo del ojo, vi a Orión mirándome. Nuestras miradas se cruzaron por una fracción de segundo antes de que él bajara la cabeza y abriera su libro. Sonó el timbre. Winnie corrió a su asiento. Pero no puedo dejar de pensar que Orión dijo que le gustaba a alguien. ¿Quién podría ser? Y en su última vida, ¿cómo me encontró? ¿Por qué lloró así? Había demasiadas preguntas sin respuesta en torno a Orión, y no puedo evitar sentir curiosidad. Esa tarde, durante la clase de educación física, vi a Orión entrando al baño. Cuando salió me encontró afuera, absorta en mis pensamientos. Frunció ligeramente el ceño y vi un destello de sorpresa en sus ojos. Le dediqué una sonrisa incómoda. ¿Podemos hablar? Asintió y caminamos juntos hacia la azotea. Se apoyó en la barandilla, observándome con calma. ¿Qué pasa? Respiré hondo. ¿Me odias? Hizo una pausa, con una leve expresión de sorpresa en su rostro. Luego negó suavemente con la cabeza. Su expresión fría y serena me conmovió. Por un instante lo vi desde el pasado con los ojos enrojecidos y el rostro cubierto de lágrimas. Casi sin pensarlo, extendí la mano, mis dedos casi rozando su mejilla. Su mirada sobresaltada me hizo retroceder bruscamente. Lo siento, murmuré apartándome. Pensé que había algo en tu cara. Negó con la cabeza, con un dejo de diversión en su voz. ¿Me llamaste solo para preguntarme eso? Junté las manos a la espalda. Sí, prácticamente. Miró su reloj. La clase empieza pronto. ¿Algo más? Negué con la cabeza. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Vámonos entonces. Bajamos juntos de la azotea. Los demás estudiantes ya se habían reunido en pequeños grupos en el campo. Justo cuando estaba a punto de dirigirme hacia Winnie, Orión me llamó. Serenidad. Me giré. Me miró con seriedad. De verdad que no te odio. Sonreí y asentí. Entendido. Luego corrí hacia Winnie. Después de la escuela, llegué a casa y vi a Marsal sentado en el sofá leyendo el periódico. Me acerqué. Papá. Sin levantar la vista, dijo, Serenity, ¿has vuelto de la escuela? Hay un regalo en tu habitación. Lo traje de mi viaje. Dudé. Una parte de mí quería decirle la verdad en ese momento, pero me pareció demasiado brusco. Dejó el periódico y me miró. ¿Pasaba algo? Forcé una sonrisa y negué con la cabeza. Nada. Irán a revisarlo ahora. Justo cuando llegué a las escaleras, volvió a gritar. Y este fin de semana, ven conmigo a visitar a la abuela. Se me ocurrió una idea y acepté de inmediato.
La abuela siempre había desaprobado a Evelyn y solo la aceptó a regañadientes tras años de persuasión por parte de papá. Nunca había permitido que Evelyn y Mona la visitaran y a menudo me decía que si la vida en casa se ponía demasiado difícil, siempre podía mudarme con ella. En esta vida, tal vez ella era la única persona con la que realmente podía contar. Cenamos. Sorprendentemente Mona estaba en casa, sentada junto a papá, con Evelyn al otro lado. La mesa resonaba con la voz quejosa de Moan y la risa empalagosa de Evelyn. Una vez mi mamá y yo nos sentamos en esos lugares. En aquel entonces nuestro hogar se sentía cálido y completo. Ahora, mantenía la cabeza gacha, comiendo en silencio. Luego me levanté de la mesa en silencio. Su parloteo juguetón me seguía como un ruido lejano. Me sentí como un invitado en esta casa, invisible, sin que nadie me echara de menos. De vuelta en mi habitación, estaba a mitad de la tarea cuando Mona irrumpió. De pie detrás de mí, la miré y seguí escribiendo. Se burló. Oye, ¿estás ciega o algo así? ¿Has oído hablar de tocar? Se agachó y me arrebató el bolígrafo, haciéndolo girar entre los dedos y sonriendo con suficiencia. ¿De verdad crees que estudiar tanto va a ayudar? Papá me quiere muchísimo. Esta casa, esta familia, es toda mía. Juega bien tus cartas y quizá algún día te dé un hueso. Me reí entre dientes. ¿Qué te hace estar tan segura, aunque te lo den todo? ¿Crees que puedes aferrarte a ello, seguir así, y perderlo todo? Su rostro se retorció de furia. Arrojó el bolígrafo contra la pared. ¿Quién te crees que eres? No puedes cambiar nada. Tu madre ya perdió contra la mía, y tú también lo harás. Me puse de pie, recogí el bolígrafo roto y me acerqué a ella. Presioné la punta suavemente contra su cuello. Se quedó paralizada, con el pánico reflejado en sus ojos. Estás loca por la electrónica. Eso es ilegal. Sabes, mi voz era fría y baja. Piensa antes de hablar. ¿Quieres saber qué puedo cambiar? Espera. Abrí la puerta y la empujé. El bolígrafo roto cayó en la basura. Afuera, ella seguía gritando insultos en el pasillo. Ese fin de semana, fui con Marsal a casa de la abuela. La abuela vivía en un viejo callejón, donde casi todos los vecinos se conocían desde hacía décadas. Siempre se había mostrado reacia a mudarse y el pequeño patio con sus tejas azules y ladrillos de piedra, estaba lleno de flores y plantas. Cada temporada de floración, el aire se impregnaba de una suave fragancia. Cuando llegamos, la abuela estaba sentada a la mesa de piedra del patio, tomando té. En cuanto me vio, su rostro se suavizó. Serenity está aquí. Ven a probar el nuevo té que he preparado, dijo con una cálida sonrisa. Está bien, abuela, respondí acercándome a ella para sentarme. Marsal, que llevaba unos suplementos en la mano, también se sentó. Tomé un sorbo de la taza. La sutil fragancia del jazmín permaneció en mi lengua. Le sonreí a la abuela. Es delicioso. La abuela me acarició la cabeza con cariño. Hace mucho que no venías. La abuela te extrañaba. Dejé mi taza. Se quedarán contigo más este fin de semana. Ella asintió con alegría, asintiendo repetidamente. Después de comer, Marsal se fue y la abuela y yo volvimos a la mesa de piedra, disfrutando del sol todos estos años. ¿Has sufrido?, suspiró la abuela. No dije nada. Ella continuó, tu papá siempre insiste en que acepte a Evelyn y a su hija, pero nunca me atrevo a hacerlo. Me siento culpable contigo y con tu mamá. Es demasiado fácil de engañar. Me di cuenta enseguida de que esas dos mujeres no eran buenas personas. Miré los pétalos que flotaban en mi taza de té y respondí con suavidad. Gracias, abuela. No me digas esas cosas. Las has estado soportando mientras vivíamos bajo el mismo techo. ¿Qué tal si te mudas conmigo? Aquí hay paz y no está lejos de la escuela. Miré a la abuela. No se quedarán mucho más tiempo con la familia Serenity. La abuela hizo una pausa mientras servía el té con la mano congelada en el aire. ¿Qué quieres decir con eso? Sostuve su mirada. Abuela, hay algo que necesito decirte. Elise.
No es la hija biológica de papá. Saqué mi teléfono y le puse la grabación a la abuela. Al oírlo, tembló de rabia y la taza de té se le resbaló de la mano, haciéndose añicos en el suelo de piedra, como mi propia existencia destrozada de mi vida anterior, cayendo del acantilado. ¿Sabe tu padre de esto? Le di unas palmaditas suaves en la espalda. Probablemente aún no lo sepa. La abuela resopló. No es del todo tonto. No te preocupes. Serenidad. Déjale esto a la abuela, asentí. De acuerdo. Por la noche, después de cenar, di un paseo solo por la entrada del callejón. La pequeña tienda de enfrente seguía abierta. Entré a comprar una botella de agua y encontré a Orión en el mostrador, con varias bolsas de golosinas para gatos. Al verme, sonrió levemente. ¡Qué casualidad! Me acerqué a él. Curioso. ¿Tienes gato? Negó con la cabeza. No. Los voy a conseguir para los gatos callejeros. Entonces levantó la vista y dijo, ¿te unes? Caminamos juntos hasta la entrada del callejón, donde unos cuantos gatos callejeros peludos estaban holgazaneando. Con aspecto bastante contento, Orión se agachó y los gatos inmediatamente lo rodearon, frotándose contra sus piernas. Los acarició suavemente. Me agaché a su lado y acaricié a un gato atigrado naranja que estaba cerca, disfrutando de su suave pelaje. Están tan regordetes. ¿Les das de comer todos los días?, pregunté sonriendo. Abrió un paquete de golosinas y los gatos corrieron hacia él, maullando emocionados. No soy la única. Mucha gente de por aquí los alimenta. Vengo de vez en cuando. Volví a acariciar al gato sintiendo su suave pelaje, y al instante me animó. ¿Viniste a ver a tu abuela?, preguntó de repente. Me quedé atónito. ¿Cómo lo supiste? Orión me observó un momento antes de suspirar levemente. Es solo una suposición. En este callejón, la mayoría de la gente es mayor. No le di mucha importancia, asumiendo que era solo una coincidencia. De vuelta en casa de la abuela, me llamó. Serenity, ¿invitas a todos a cenar mañana? Me sobresalté, pero antes de que pudiera responder, añadió, para mañana. Todo se resolverá. Asentí y volví a mi habitación. Mi abuela siempre me guardaba una habitación. Dentro aún había fotos mías de cuando era pequeño y juguetes viejos esparcidos por todas partes. En un rincón de la habitación, encontré un álbum de fotos antiguo. Estaba lleno de fotos familiares, algunas con mi difunto abuelo y mi madre, otras con mi abuela, la mayoría tomadas en este mismo patio. Cuando pasé a la última página, me quedé paralizada. Había una foto mía con un niño pequeño. Estábamos sentados en los escalones de piedra del callejón. Era una tarde de verano, y yo llevaba un vestidito, el pelo recogido en coletas, reía con inocencia, cogida del brazo del niño. El rostro del niño en la foto estaba borroso, y no pude distinguir sus rasgos. No lo reconocí y me pregunté quién sería. Quizás le preguntaría a la abuela mañana. A la mañana siguiente me desperté temprano y desayuné con la abuela. Poco después, llegó Marsal con Evelyn y Elise. Marsal parecía feliz, Evelyn vestía un cheonsam sencillo y elegante y Elise los seguía. Con aire reticente, Evelyn se acercó a la abuela con voz cálida, llamándola mamá. Luego le dio un codazo a Elise diciendo, vamos, llama a su abuela. Elise se sentó con expresión severa y gritó, abuela. La abuela solo sonrió levemente y no respondió. Evelyn intercambió una mirada con Marsal, quien negó sutilmente con la cabeza, y se quedaron allí paralizados. La abuela dejó con cuidado su taza de té y dijo, por favor, siéntate. El resto de la tarde transcurrió en silencio, sin que la abuela dijera ni una sola palabra. El ambiente era tan opresivo que costaba respirar. Evelyn parecía incómoda y Marsal estaba perdido, sin entender qué intentaba hacer su madre. En la mesa del comedor, Marsal se sentó a la izquierda de la abuela, yo a su derecha, y Evelyn y Elise estaban sentadas en el extremo inferior de la mesa. De repente la abuela volvió la mirada hacia Evelyn. Se llama Elise, ¿verdad? Evelyn hizo una pausa y asintió rápidamente. Mamá, mi abuela puso lentamente un trozo de costilla de cerdo en mi plato y con tono mesurado, dijo, eres una mujer inteligente, así que sabes que mientras yo esté aquí,
la familia Serenity no es solo cosa de Marsal. Obtener mi aprobación es el primer paso para entrar de verdad en la familia Serenity. Dejó los palillos y cruzó las manos cuidadosamente sobre el regazo. La familia Serenity solo tiene 2 herederos. Uno es Serenity, a quien vi nacer. La otra es tu hija. Pero siempre he creído que no lo es realmente. Evelyn palideció y miró a Marsal con desesperación. Marsal. ¿Qué está diciendo? Marsal también. ¿Estaba confundido? Mo. La mirada de la abuela era penetrante. Quiero que le hagas una prueba de paternidad a tu hija y a Marsal. Evelyn se levantó de golpe alzando la voz con pánico. Ni hablar, preguntó la abuela con calma. ¿Por qué no? Evelyn se aferró al brazo de Marsal con fuerza, con la voz temblorosa al llorar. Marsal, Elise es nuestra hija. La llevé en mi vientre durante 10 meses y la di a luz con mis propias manos. Marsal, perplejo por su reacción, preguntó, Evelyn. Es solo una prueba de paternidad. No es para tanto. ¿Por qué estás tan molesta? Al darse cuenta de que había exagerado, Evelyn cambió rápidamente de tono. Creo que todo está sucediendo demasiado de repente. Solté una risa fría. ¿No será porque la verdad salió a la luz demasiado de repente? Evelyn me fulminó con la mirada. Serenidad. ¿De qué hablas? Sin inmutarme, miré a Marsal. Papá. Obviamente está entrando en pánico porque tiene algo que ocultar. Una prueba de paternidad lo aclarará todo. Las sospechas de Marsal finalmente se despertaron. Se quitó con cuidado la mano de Evelyn, se levantó y jaló a Elise, quien ya estaba aterrorizada, mientras salían. Evelyn los siguió presa del pánico. Esa noche Marsal regresó a casa de la abuela. Parecía exhausto con el rostro lleno de cansancio y arrepentimiento. La abuela ya lo esperaba en la sala, y yo estaba sentado en los escalones de piedra afuera, jugueteando distraídamente con una maceta. Antes de entrar a la casa, Marsal me miró. No levanté la vista, pero oí su conversación dentro. ¿Descubriste la verdad? Te dije que nunca quise que los trajeras de vuelta. Una mujer que se atreve a robarle el marido a otra no puede ser buena persona. La madre de Serenity era una mujer tan buena, pero la obligaste a morir. Nunca te arrepentiste y ahora, sin vergüenza alguna, traes a esa mujer a esta casa. ¿Qué clase de vida ha llevado Serenity todos estos años? ¿Has pensado alguna vez en ella? Marsal guardó silencio. La abuela suspiró. Ahora por fin lo entiendes, ¿verdad? Esa mujer ha estado usando al hijo de otra persona para engañarte todos estos años, y aún no ves sus intenciones. La voz de Marsal era baja y ronca. Ya le dije a la criada que empaquetara sus cosas. Mañana pedirán el divorcio. La voz de la abuela era firme. Que el ama de llaves traiga también las cosas de Serenity. De ahora en adelante se quedará aquí. Será mejor que te alejes de esas mujeres sospechosas en el futuro. ¿Entendido? Cuando Marsal salió, me vio todavía sentada en los escalones. Se acercó, se agachó y me acarició suavemente el pelo. Serenity, lo siento. Entonces se levantó y con la culpa en la mirada, se alejó. Miré las florecitas a mis pies, sin poder contener las lágrimas. Al observar su figura alejarse, mi corazón se llenó de sentimientos encontrados. El padre que una vez me protegió del mundo ahora parecía tan distante, y nuestra relación nunca volvería a ser la misma. Esa noche dormí más profundamente que desde mi renacimiento. En mis sueños, mi madre y yo caminábamos por un callejón, y mi padre nos tomaba fotos. La escena cambió y me encontré sentada en las escaleras al final del callejón. Riendo distraídamente con un chico cuyo rostro no pude distinguir bien, me llamaba Serenity. Pero por mucho que lo intenté no pude ver su rostro con claridad. Mi padre me llamó por mi nombre y el flash de la cámara iluminó la escena, pero abrí los ojos lentamente. La luz del sol fuera de la ventana era tan intensa que casi me dolía. Después del desayuno de la mañana siguiente agarré mi mochila, lista para ir a la escuela. La casa de la abuela estaba a solo 5 minutos de la escuela. Al llegar a la esquina del callejón, vi a Orión agachado, acariciando a un gato regordete y naranja.
Me acerqué a él y sonreí. Buenos días, Orión. Levantó la vista y me devolvió la sonrisa. Buenos días. ¿Caminamos juntos? Asentí y caminamos juntos hacia la escuela. ¿Desayunaste? Orión negó con la cabeza, sus ojos oscuros brillaban como los de un cachorro. Abrí rápidamente mi mochila, saqué leche y pan y se los di. Toma, come algo. No pases hambre. Sonrió ampliamente. Gracias. Últimamente noté que sonreía cada vez más y que sus ojos siempre brillaban. ¿Pareces estar de buen humor últimamente?, pregunté. Bastante bien, respondió. Su humor era contagioso, y no pude evitar sonreír también. La verdad es que a mí también me iba bien. Desde entonces me encuentro con Orión en el callejón todas las mañanas y caminamos juntos a la escuela. También empecé a llevar un desayuno extra en mi mochila, una costumbre mía. Los días del último año de secundaria pasaron volando, y a medida que se acercaba el examen de admisión a la universidad, me concentré por completo en el estudio. Una tarde después de clase Orión se quedó para limpiar el aula y me pidió que me adelantara. Al llegar a la bifurcación del callejón, me vi arrastrado repentinamente a un callejón sin salida. Me empujaron violentamente al suelo, y me arañaron el brazo con piedras afiladas, de las cuales manaba sangre. Al levantar la vista, vi que la líder no era otra que Elise. Estaba entre un grupo de matones. Mirándome con una sonrisa fría, Elise se agachó frente a mí, con una sonrisa burlona. ¿Se lo dijiste a esa anciana? ¿Cómo lo supiste? Serenity. Sacó una navaja plegable del bolsillo y me la puso en la cara. La última vez te atreviste con un bolígrafo, ¿eh? ¿Adivina qué? ¿Crees que me atrevería a trazarte una línea en la cara? La miré sin decir nada. De repente me agarró del pelo, tirando de él con tanta fuerza que solté un grito agudo. Amen detrás de ella se inclinó sonriendo. Oye, Elise, no le arruines la cara. Es demasiado bonita para arruinarla. Se giró hacia mí. Si aceptas ser mi novia, quizá la convenza de que te deje ir. El grupo estalló en carcajadas. Mantuve la cabeza gacha, ignorándolos. En ese momento una voz masculina tranquila llegó desde la entrada del callejón. Oye, llamé a la policía. Será mejor que corras ya, o será demasiado tarde. Se giraron y vieron a Orión caminando hacia nosotros, con el teléfono en la mano y grabando un vídeo. Serenity, ¿puedes levantarte? Asentí apretando los dientes y apoyándome en la pared para levantarme, intentando no prestar atención al dolor del tobillo. El hombre se burló y caminó hacia Orión, quitándole el teléfono de la mano de un manotazo. ¿Estás actuando en un drama de te estudiantecito? Entonces empujó a Orión. Orión no se movió con la mirada fija en Elise. Creía que eras duro, pero ahora eres el que está entrando en pánico. El rostro de Elise cambió visiblemente sorprendida por la repentina aparición de Orión. El hombre se dispuso a atacar, pero Orión le agarró la muñeca. Tú empezaste esto. No inventes mentiras cuando llegue la policía, dijo Orión, y luego le dio una patada en el estómago. El hombre cayó al suelo y los demás matones se abalanzaron sobre Orión. Rápidamente los derribó uno por uno. Sus movimientos eran precisos y practicados, y tras unos cuantos intercambios, el grupo estaba despatarrado en el suelo. Orión recogió su teléfono del suelo y regresó hacia mí. Elise y las demás chicas corrieron a ayudar a los hombres caídos, listas para huir. Los señalé. Van a correr, antes de que pudiera terminar. Sonaron las sirenas de la policía y varios agentes rodearon el callejón. Orión me sostuvo mientras caminábamos hacia adelante. Ya no pueden correr. Nos llevaron a ambos a la comisaría para declarar. Después, Orión me acompañó al hospital. El médico me trató el esguince de tobillo y me limpió las heridas del brazo, recordándome que evitara correr y mantuviera las heridas secas. Asentí. Orión pidió ayuda, pero se rió de mi expresión nerviosa. Después de salir del hospital, Orión metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño caicaín, el mismo que se me había caído en el camino. Lo volvió a colgar en mi bolso. Lo encontré en esa calle. Asentí. Supuse que pasarías por allí,
así que pensé que podrías recogerlo. Me alborotó el pelo suavemente. Eres muy astuta. Puse los ojos en blanco. Pero oye. Fuiste tan genial. Pensé que llamarías a la policía. Pero realmente entraste y salvaste el día. Se rió entre dientes y bromeó. Así que prefieres quedarte en la esquina esperando a que te den una paliza, repliqué rápidamente. Tonterías. Mantuve la calma, intentando no provocarlos. Murmuré entre dientes. Además, no podía defenderme de ellos. No como tú. De repente se agachó. Súbete a mi espalda. Él te llevará a casa. Dudé. Pero él gritó. Si no subes ahora, te dejará atrás. Subí rápidamente. Me llevó con paso firme. Caminando en la noche, mi mejilla reposó sobre su hombro. Y escuché su voz baja. Lo hiciste muy bien hoy. De ahora en adelante caminemos juntos a casa todos los días. Sonreí y mis ojos se curvaron como lunas crecientes. Claro. El mes anterior al examen de admisión a la universidad, O'Ryan me llevaba a la escuela todos los días en su patinete eléctrico. Bromeaba, he comido tantos de tus desayunos. Llevarte en coche durante un mes es lo mínimo que puedo hacer. No pude evitar reírme mientras le tiraba de la camisa. Después del examen, quedamos en ir a su casa a revisar nuestras notas. Ese día, le llevé 2 tazas de té helado con leche y toqué a su puerta. O'Ryan abrió con ropa informal de estar por casa. Pase. Estoy solo. Su jardín era parecido al de mi abuela. Aunque el estanque central de Coy era más grande y había menos flores y plantas. ¿Con quién vives habitualmente?, preguntó, tirando comida para peces al estanque mientras respondía. Mis abuelos. Mis padres suelen estar fuera por trabajo. Asentí. Me llevó a su habitación y encendió su computadora. Nos sentamos uno al lado del otro en su escritorio. Sus largos dedos tecleando. Me tapé los ojos, nervioso. ¿Lo descubriste? Todavía no. Oí el rápido clic del teclado. Me sudan las palmas de las manos por los nervios. ¿Lo viste? Sí, lo vi. Me temblaba la voz. ¿Cuál es el puntaje? Alargó las palabras. Serenity tiene un puntaje de 690. Ah. Abrí los ojos de repente. Sacudiendo el brazo de O'Ryan con entusiasmo. ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es el tuyo? Casi se rió de cómo lo sacudía. ¿696? ¿Entonces a qué escuela vas? Me miró. Sus ojos llenos de emoción. ¿Y tú? Dudé un momento. Aún no lo he decidido. ¿Serenidad? Me llamó suavemente. Ayúdame a sacar algo del cajón. Me quedé paralizada un segundo, abriendo el cajón a mi lado. Antes de poder preguntarle qué necesitaba, vi una foto de la vieja que siempre había estado en casa de la abuela. Era una foto mía con un niño pequeño. Y en ese instante su rostro se iluminó como el agua. ¿Eres tú? Miré a O'Ryan sorprendida y me encontré con su mirada llena de emoción. Nos conocimos de pequeños. Serenity, simplemente no lo recuerdas. ¿Cómo? ¿Podría olvidarlo? Me pasó la mano suavemente por el pelo. La abuela dijo que cuando tu madre falleció, te afectó profundamente y el médico dijo que podrías olvidar algunos recuerdos de tu infancia. Por eso nunca me atreví a hablarte primero por miedo a entristecerte, hasta el día que viniste a buscarme. Había una sonrisa en sus ojos. La primera vez que me hablaste me alegré mucho. Habló suavemente. Serenity, te he estado esperando. Me gustas. Me quedé sin palabras por un momento mirándolo fijamente. Suspiró levemente y me abrazó. Su voz era baja y tierna mientras me susurraba al oído. Me sobreestimé. Cuando diste el primer paso hacia mí, no pude evitar querer acercarme más a ti, querer estar contigo para siempre. Como cuando éramos niños, aunque me hayas olvidado. Mi mente se alejó de la casa de la abuela. Ella seguía sentada a la mesa de piedra, tomando té.
Como de costumbre, me senté a su lado y me sonrió. ¿Qué te pasa? ¿Serenidad? Apoyé la barbilla en la mano y fruncí el ceño. Abuela, ¿me olvidé de algo? Sonrió y asintió. ¿Te lo contó Oraiyan? Dijiste que querías casarte con él de pequeña. Me sonrojé. Nunca dije eso. La abuela me dio un ligero golpecito en la frente. Creciste en este callejón, esos años. Tus padres eran los más felices. Cuando tu madre falleció, estuviste a su lado. El médico dijo que el impacto fue demasiado fuerte para ti y que podrías olvidar algunos recuerdos de tu infancia. Lo recuerdo todo. Pero tú creciste y empezaste a olvidar. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras hablaba. Apreté con fuerza la mano de mi abuela, intentando recordar. Pero por mucho que lo intentara, no podía. Al final, Oraiyan y yo solicitamos plaza en la misma universidad, solo que en la ciudad vecina. Desde aquel día en que Oraiyan se confesó conmigo, no me atrevía a mirarlo a los ojos. La verdad era que a mí también me gustaba. Pero esos recuerdos perdidos de la infancia me llenaban el corazón de confusión y vacilación. Un día, me invitó a ver una película, una historia sobre dos novios de la infancia que se reencontraban después de la guerra. Todos los días el protagonista le contaba a la protagonista la historia de amor que compartieron. Al terminar la película, Oraiyan me tomó la mano con cariño. No me importa si recuerdas el pasado. Si algún día lo haces, retomaremos lo que dejamos. Si nunca lo recuerdas, te contarán la historia y empezaremos de nuevo. En ese momento confirmamos nuestra relación. Después me contó que había querido confesarse mucho antes. Ese día en clase, cuando Winnie dijo que le gustaba a alguien, en realidad me estaba mirando. Aquella vez, durante la clase de educación física, lo llamé a la azotea. Había dicho, no me importas, pero no había terminado la frase. Lo llamé para ayudarlo, pero le pregunté, ¿qué querías decir al final? Oraiyan me miró fijamente con una sonrisa radiante en el rostro. No me importas, me caes bien. El día antes de irse a la universidad, Marsal vino a verme. Había perdido bastante peso desde la última vez que lo vi. Nos sentamos uno frente al otro un poco incómodos. Sacó una tarjeta bancaria de su billetera y me la entregó. Esta es tu ayuda para la escuela. Te enviará dinero cada mes. Si no es suficiente, házmelo saber. Asentí y lo tomé. Guardó silencio un buen rato antes de preguntar, ¿hay algo que quieras decirle a tu papá? Negué con la cabeza. Me dedicó una sonrisa de impotencia, que venía a visitar a la abuela más a menudo durante las vacaciones. Luego se dio la vuelta y se fue. Me quedé mirando la silla vacía, con un nudo en la garganta. No podía perdonar su egoísmo ni su debilidad, ni perdonarle por mi madre. Si no me hubieran dado una segunda oportunidad, probablemente ya habría muerto en ese acantilado. Al día siguiente recogí mis cosas, me despedí de la abuela y emprendí un nuevo viaje con Oraiyan. Los 4 años de universidad fueron constantes y gratificantes. En nuestro penúltimo año, Oraiyan empezó un negocio con su mentor y compró un apartamento fuera del campus. Ese verano, vino a ayudarme a mudarme. A partir de entonces también tuve mi propio trabajo, y como mi empresa estaba muy cerca de su apartamento, simplemente me mudé con él. Quedamos en visitar a la abuela este fin de semana. Oraiyan aparcó el coche en la entrada del callejón, con el regalo para la abuela en una mano y tomando lentamente la mía con la otra mientras caminábamos hacia el viejo callejón. La luz del sol de finales de verano brillaba sobre el camino empedrado, y nuestras sombras se estiraban y acortaban, como si se fundieran con los recuerdos de nuestra infancia. Caminando a su lado, la escena infantil, antes borrosa, pareció aclararse poco a poco. Empujamos la verja, y la abuela seguía sentada a la mesa de piedra, con Marsal a su lado. Él levantó la mirada y me sonrió, la serenidad regresó. Abuela. Papá. Los saludé. Oraiyan me soltó la mano, colocó los regalos en la mesa y me saludó cortésmente. Hola, abuela. Tío. La abuela sirvió 2 tazas de té y nos invitó a sentarnos. Venid. Siéntate. Marsal nos miró a Oraiyan y a mí un momento. ¿Viven juntos ahora? Oraiyan sonrió levemente, mirándome a mí y luego a él. Sí, tío.
¿Cuándo piensas casarte? Preguntó Marsal de repente. Depende de la serenidad, dijo O'Ryan apretándome la mano por debajo de la mesa. Sonreí, tomé un sorbo de té y guardé silencio. Después de terminar el té, O'Ryan se fue primero a casa. A la hora de cenar, Marsal me preparó algo de comer. Come más. ¿Has bajado de peso? Vale, respondí. Dudó un momento antes de hablar por fin. ¿Por qué no vienes a trabajar a la empresa? Bajé la cabeza para comer. Sin responder, lo intentó de nuevo. Esta empresa será tuya tarde o temprano. Es mejor que empieces a familiarizarte con ella ahora. Dejé los palillos y dije con calma, Yuri aún es joven, más que capaz de dirigirla. Suspiró y cambió de tema. Fuiste a la universidad en la ciudad vecina, y ahora Yuri también trabaja allí. Si regresas a la empresa, podrías pasar más tiempo con la abuela. Te extraña, ¿sabes? Me giré para mirar a la abuela. Ella simplemente sonrió y negó con la cabeza suavemente. Entendí que la estaba usando como excusa. Rechacé la oferta con tacto. Aún así insistió. Entonces, ¿por qué te casas, O'Ryan? Tendrás que volver al menos para la boda, ¿no? Ya verás. Estoy llena, dije, levantándome para irme. Justo cuando salía del comedor, oí la voz de la abuela a mis espaldas. Si la extrañas, solo dilo. Deja de usarme como pretexto. Esa noche O'Ryan y yo fuimos al cementerio a ver a mi madre. Me paré frente a su lápida, rozando suavemente su foto con los dedos. Mamá, me va muy bien en esta vida, ¿estás bien por allá? Una brisa me alzó el pelo mientras sonreía entre lágrimas. Al oscurecerse el cielo, empezó a caer una suave llovizna. O'Ryan se acercó rápidamente sosteniendo un paraguas sobre mí, secándome suavemente las lágrimas. Le apreté la mano con fuerza y sonreí al presentarlo. Mamá, él es O'Ryan. Nos casamos pronto. Parpadeó sorprendido y luego se inclinó solemnemente hacia la lápida. Hola, tía. Miré a mi madre por última vez, luego me di la vuelta y salí del cementerio, de la mano de O'Ryan. De vuelta en el coche, O'Ryan estaba inusualmente silencioso. Lo miré desconcertada, ¿qué le pasaba? De repente se detuvo y se giró para sujetarme por los hombros. Dijiste que te separarías de mí. ¿Lo decías en serio? Probablemente. ¿Probablemente? Quizás. Soltó una risa exasperada apretando los dientes. Quizás ya no. Tienes que hacerlo. Levanté la mano izquierda, agitándola juguetonamente frente a su cara. ¿Ves? Todavía vacía. Una sonrisa pícara se dibujó en su rostro. Entonces espera. Llevo mucho tiempo listo. Una semana después, como lo prometí, O'Ryan me propuso matrimonio. El anillo era hecho a medida, deslumbrante y delicado. Él se arrodilló y yo extendí la mano para que me lo colocara en el dedo. Nos rodearon vítores y bendiciones. La primavera siguiente registramos nuestro matrimonio. El día de la boda, vestí un vestido blanco y caminé hacia el altar del brazo de Marsal hacia O'Ryan. Mi padre tenía el brazo rígido al entregarme. Entonces me aparté para observar en silencio, a través del velo, vi el enrojecimiento de sus ojos y las nuevas canas en su cabello. Cuando llegó el momento de los votos, las manos de O'Ryan temblaron levemente mientras susurraba, sí, acepto, en ese momento. Recuerdos de la infancia resurgieron en un callejón estrecho. Mi madre me tomó la mano con ternura mientras O'Ryan estaba frente a nosotros. Sonriendo me preguntó, O'Ryan, Serenity dice que quiere casarse contigo cuando sea mayor. ¿Te casarás con ella? Tímida me escondí detrás de mi madre, mirándolo a escondidas. Me sonrió radiante. Sí, es la historia paralela de O'Ryan. Solo he amado a una chica, pero un trauma infantil hizo que me olvidara. Se mudó del callejón donde crecimos cuando estábamos en 8º grado. Después de eso, solo pude verla fugazmente en la escuela. Cuando trasladaron a mis padres a otro lugar por trabajo, me negué a ir. Quería quedarme en ese callejón, rodeado de recuerdos de ella. En la preparatoria por fin estábamos en la misma clase. La veía todos los días, pero nunca me atrevía a hablarle.
Temía que cualquier cosa que dijera pudiera traer de vuelta el dolor que tanto me había costado olvidar. Así que me quedé en silencio detrás de ella, esperando que algún día lo recordara por sí sola. Una tarde después de la escuela, la vi salir corriendo en un taxi. Sentí una opresión en el pecho y en las rodillas. Tenía un mal presentimiento. Sin pensarlo, la perseguí. Las calles estaban congestionadas. Mi taxi se atascó, así que salí de un salto, cogí una bicicleta compartida y pedaleé con furia tras su taxi. Se perdió en la distancia una mancha amarilla que no podía perder de vista. Un semáforo en rojo me detuvo y me quedé parado en la acera, con el corazón latiéndome con fuerza. En cuanto se puso verde, crucé a toda velocidad. En una bifurcación, lo intenté y seguí adelante sudando y sin aliento. Finalmente volví a ver el taxi. Salía de un callejón estrecho y oscuro. El entorno se volvió desolado. Dejé la bici y subí corriendo por un sendero accidentado, gritando su nombre. Todo estaba demasiado silencioso, solo el sonido de mi respiración y los latidos de mi corazón en mis oídos. Subí una colina a toda prisa y oí voces a lo lejos, una discusión. Al acercarme, la vi agachada al borde de un acantilado, buscando algo. Abrí la boca para gritar, pero antes de que pudiera decir nada, alguien se acercó por detrás y la empujó. Ese momento me dejó sin aliento. Mis oídos rugieron con el sonido de mi propio corazón. Su grito resonó al caer, y yo grité tras ella, con la voz destrozada por el pánico. Llamé a la policía y bajé a toda prisa de la montaña, ensangrentándome las rodillas y las manos con las rocas. Sin sentir nada, tuve que encontrarla. Se reunieron los equipos de búsqueda, mi voz se quedó ronca de gritar su nombre. Entonces, en un charco de hojas secas y lodo, la vi ensangrentada. Apenas respirando con los ojos entreabiertos, caí de rodillas, la acuné con ternura y le hablé tan suavemente como pude, rogándole que se mantuviera despierta. No te duermas. Por favor, quédate conmigo. Mis lágrimas cayeron sobre su rostro. Me miró, me hizo señas y habló. Llegaron los paramédicos y la subieron a una camilla. Una sábana blanca cubría su cuerpo maltratado. La policía me retuvo mientras intentaba seguirla. Me desplomé en el suelo. Todo quedó en silencio. En el hospital, su abuela se desmayó en una silla, mientras su padre la abrazaba con fuerza. Me deslicé por una pared fría, cerré los ojos y dejé que las lágrimas cayeran en silencio. Esa noche descubrí que fueron su madrastra y su hermanastra quienes la empujaron por el precipicio. En el funeral, me quedé frente a su foto con su sonrisa congelada en el tiempo. Me dolía el pecho hasta que no pude respirar. Dejé las flores y salí a la lluvia torrencial. La lluvia me empapó la ropa mientras estaba sentada en el callejón donde crecimos y lloraba como una niña. Al final, no pude esperar a que despertara. Fin. Aquí está la traducción al inglés de alta calidad del extracto de la novela china. Elaborada con coherencia literaria, integridad contextual y consistencia estilística. Desde que mi hermana empezó a ver el aluvión de comentarios, empezó a traer a casa a todo tipo de hombres guapos, generales heridos, comerciantes amnésicos, incluso a un príncipe heredero insensato. Invirtió casi todos nuestros ahorros en salvarlos. Yo vivía de sobras, a veces comiendo, a veces no. Me daba una palmadita en la cabeza y me decía, ten paciencia, hermanita tonta. Algún día podrás comer lo que quieras. Sin expresión alguna pensé, hermanita tonta, si sigues así, te irás al precipicio. Quedarse ciego o que le saquen el corazón, como en el cuento. Alara no tenía ni idea de lo que le aguardaba. Tomando la mano del tonto, lo condujo con dulzura a casa. El bombardeo se desató. Dios mío. Qué ganas de ver el drama cuando la otra vea a este chico nuevo. Qué suerte tiene nuestra chica. Otra para el harén inverso. ¿3 amantes predestinados? ¿Dónde está la guía de transfiguración? Por favor, ¿amantes predestinados? Menuda broma. Alara solo era una mujer despreocupada con la costumbre de ligar con chicas descarriadas. Peligrosos además. En la vieja puerta de madera había un hombre alto, esperando a que regresara. Ella sostuvo su mirada y sus mejillas se sonrojaron. La lluvia de vítores la aplaudió. ¿Ya se está enamorando de Cedric?
Cedric reconoció al tonto como el príncipe heredero, pero solo vio a Alara cogiéndole de la mano. ¡Qué celos! Alara es una persona sensiblera que no puede dejar que nadie se quede sin hogar. Cedric necesita relajarse. ¡Qué vergüenza! Cedric fue el primero que rescató. Claro que hay un filtro para el primer amor. Alara pudo ver la lluvia de lágrimas. Sus palabras contundentes la hicieron sonrojar aún más. Un joven vestido de civil regresó del bosque. Con una cesta a la espalda, enmarcada por una luz dorada. Ignoró a todos los demás, se acercó a Alara y le entregó una horquilla de madera. «¿Esto te sienta bien?» Nerviosa, Alara la tomó con ambas manos. La descarga explotó de nuevo. Julián solo trata con dulzura a Alara. Mi corazón no puede soportarlo. Espera. Algo cambió. ¿Recuperó la memoria? Ya contactó a su familia a través del banco. Si responden, se irá a casa y Alara podrá casarse con alguien rico. Puse los ojos en blanco. Falso. Fue entonces cuando la lluvia de balas me notó. Nova es una pequeña amenaza. Odia a todos los chicos que Alara trae a casa. Sus solo está celoso. Alara también la salvó. Sin Alara, Ced estaría en un burdel. ¿Ya puede salir de la historia? ¡Qué fastidio! Cuando Alara me salvó me di cuenta de en quién me había convertido. La hermana pequeña desagradecida de una novela trágica de sangre de perro. El que Alara rescató de la ruina, solo para devolver su bondad con traición. Ced sedujo a los protagonistas masculinos y luego murió prematuramente y miserablemente. Sin spoilers, solo yo sabía lo que sucedería después. Alara no sabía que le deparaba el futuro, pero yo sí por culpa de estos 3 hombres. Ced casi muere incontables veces. La noche en que llegó Cedric intenté estrangularlo, pero el bombardeo la advirtió a tiempo y fallé. Desde entonces me vigilaba con cautela, y cada vez que intentaba advertirle, perdía el conocimiento. Alara asumió que era desnutrición y se culpaba por no alimentarme lo suficiente. Su amabilidad era agotadora. De mal humor, alimenté el fuego de la estufa. Julián, el maniático del orden, insistía en bañarse a diario con el calor del verano. Incluso tenía preferencias en cuanto a la temperatura del agua. Alara lo consintió. Ella sacó el agua. Yo la calenté mientras ella cargaba el pesado cubo. Un aluvión de comentarios pasó como un rayo. TSK, el chico comerciante está jugando sucio. Solo tiene que esperar en el baño y callarse. Alara, concentrada en levantar el cubo. No lo vi, pero yo sí. Mi rostro se arqueó. Di un paso adelante y agarré el cubo. Déjame llevarlo. Has trabajado todo el día. Ve a descansar, hermanita. Antes de que pudiera detenerme, ya corría hacia el baño. Les he arrebatado la comida a Cedric y a Julian más de una vez. Cortar leña, acarrear agua, cualquier cosa que me fortaleciera. Lo hacía. Solo por momentos como este. El baño estaba hecho a medida para la higiene de Julián. Contuve la furia y abrí la puerta. La luz de la luna se filtraba por las rendijas. La habitación estaba en penumbra. Ni siquiera había dejado el cubo cuando una mano me rozó la cintura. Estaba lista. Fingiendo sorpresa, eché el agua caliente hacia el movimiento. Julián gritó y se tambaleó hacia atrás. El agua hirviendo le empapó la ropa. Aferrada a sus piernas. Asqueroso. ¿Por qué me tocas?, grité. Su voz era fría. ¿Por qué eres tú? Tiré el cubo de golpe. ¿Quién creías que era? ¿El viejo cojo o el nuevo tonto? Nuestros gritos atrajeron a los demás. Alara llegó primero como siempre. Julián me tocó. Dije. Julián se quebró. Eso no fue lo que pasó. Lo interrumpí. Entré. Ni siquiera había dejado el cubo. Y tu mano ya estaba en mi cintura. Si no hubiera reaccionado rápido, quién sabe qué habría pasado. Pensé que eras... ¿Quién? Exactamente. Era la voz de Cedrica. Desperdicio de amenaza. Julián guardó silencio.
Luego se recompuso rápidamente. Pensé que se estaba desmayando. Extendí la mano para atraparla. Derramó el agua. Julián era el más escurridizo de los tres. Me echó la culpa como si nada. Qué curioso que nunca te preocupara que se desmayara cuando cortaba leña o araba los campos. Pero ahora llevo un cubo y de repente te atormenta la conciencia. ¡Qué santo! Julián se burló como si estuviera haciendo un escándalo. Mordiendo la mano que te da de comer. Íbamos y veníamos. La habitación estaba demasiado oscura para que la barrera pudiera ver con claridad. Sin su ayuda, Alara tuvo que decidir por sí misma. ¿Tenemos crema para quemaduras? El agua me quemó la pierna. Preguntó Julián, interrumpiéndola antes de que pudiera hablar. Se hizo el herido. Suspirando suavemente como una víctima incomprendida, Alara dudó. Ven conmigo. Julián sonrió con sorna al pasar junto a mí, dándome un golpecito en el hombro en señal de triunfo. Después de que se fueron, Cedric se quedó junto a la puerta. Se apoyó allí. Sin máscara. ¿Eso es todo? Levanté el cubo y pasé junto a él. Si tienes tiempo para burlarte de mí, ve a ver cómo está ese idiota. Está solo con ellos ahora mismo. Lo miré de reojo. No me digas que no sabes a quién quiere Julián en realidad. Cedric se estremeció. Luego se dio la vuelta y se alejó. Rápido. La verdad es que no importaba si Alara me creía o no. Nunca pensé que desenmascararía a Julián con un solo movimiento. Lo importante fue que los dos hombres empezaron a dudar, a observarse con más atención. Lo llamaron un triángulo amoroso. Yo lo llamé por lo que realmente era, una guerra de perros. En los últimos 6 meses, aunque no había logrado derrotar a ninguno, me aseguré de que tampoco se aprovecharan de Alara. En la historia, Cedric siempre fue el más tranquilo de los tres, más reservado, más comedido. Julián, en cambio, fingía ser un caballero mientras sufría de amnesia. Pero una vez que recuperó la memoria, estaba decidido a reclamar como suyo todo lo que había logrado, después de que Julián lograra su objetivo. Su familia contactó con él, deseosa de asegurar su posición en casa. Tomó una decisión rápida e implacable. Partió para unirse a la lucha de poder en su casa, planeando regresar por Alara más tarde. Cedric, destrozado por la ira y la desesperación, se acostó con Alara. Pero la culpa lo carcomía, y al día siguiente regresó al ejército, y así Alara se quedó sola con Orión, aún mentalmente un niño. Este fue el primer golpe emotivo de la historia, un momento destinado a hacer que los lectores se enfurecieran y sintieran lástima por la heroína. Ahora, mientras veo cómo los comentarios se inundan de elogios a la supuesta sensación de seguridad de Cedric S., me pregunto cómo reaccionarían si supieran que su protagonista masculino favorito era un agresor. Antes de que Julián pudiera ejecutar sus planes por completo, se topó con obstáculos. La principal era Nova, la chica que Alara había rescatado y acogido. Nova adoraba a Julián. Lo observaba constantemente, bloqueando sin querer todos sus movimientos. Así que le tendió una trampa. Hizo que Alara presenciara lo que parecía ser Nova seduciéndolo, manipulándola para que la echara. Nova no había llegado muy lejos cuando la mataron. Cuando Julián apareció pensó que tal vez, solo tal vez, le importaba. Pero lo que recibió fue una cuchillada en el corazón. Lo último que vio fue a Julián limpiando su daga con una mirada de disgusto y murmurando obscenidades. Esa frialdad despiadada, sumada a su obsesión por Alara, hizo que los lectores se obsesionaran con el romance retorcido. Ya arruiné su primer paso. El escenario que está planeando no puede estar muy lejos. Lo que no sabe es que Alara ahora puede ver los comentarios. Cada movimiento que hace se transmite en tiempo real. Julián se lesionó la pierna y se recuperaba en casa, ya no iba a la ciudad a escribir cartas anónimas. Se presentaba a diario tan débil, tan frágil, que Alara lo adoraba sin parar. Julián es astuto como un zorro viejo. Cedric debe estar furioso. Hasta Orión le teme a Julián. Hasta un tonto sabe con quién no meterse. Julián es 10 veces más exigente tras recuperar la memoria. Sinceramente, si yo fuera Alara, le echarían las gachas en la cabeza. Los solteros no lo entienden. Esto es solo cosa de pareja. Julián es un aristócrata consentido.
Claro que es exigente. Resoplé y aparté la mirada del arroyo. Julián, nacido en el lujo, merecía ser atendido. A Lara, nacida en la pobreza, debía servir con una sonrisa. Las verduras silvestres de hoy estaban amargas. Julián se negó a beber las gachas. A Lara miró el tazón, angustiada. No quedaba mucho arroz en la casa. Le dio las gachas a Orión y decidió subir a la montaña en busca de hierbas. Los senderos montañosos no eran seguros. Cedric insistió en acompañarla, y Orión se negó a separarse de ella. Eso nos dejó solos Julián y yo en casa, mientras yo alimentaba a los pollitos. Se me ocurrió una idea, quizá era el momento de sacarlo, pero el arroyo avisaría a Lara al instante. Incluso si lo conseguía, los otros dos serían imposibles de controlar después. Así que reprimí el impulso, esperando a que Julián diera el primer paso. Nova, me llamó su voz desde dentro, tráeme agua. Necesito limpiarme la herida. El sol empezaba a ocultarse. A Lara volvería pronto. Julián estaba a punto de jugar su mano. Traje una palangana con agua limpia y la puse junto a la cama. Justo cuando me giraba para irme, me dijo, quítate los calcetines. Usa un paño húmedo para limpiarme. Así lo cuidaba a Lara. El verano lo hacía sudar más. La herida le escocía a menudo y necesitaba una limpieza suave. Entrecerré los ojos, cogí la palangana y le eché el agua helada directamente en la cabeza. El agua salpicó por todas partes. Su cabello empapado se le pegaba a la cara, la parte superior de su cuerpo goteaba. Dejé la palangana. Allí limpia, sintiéndome renovada. Julián se apartó el pelo de los ojos con calma, con expresión vacía mientras me miraba fijamente. Sonreí. Su enojo me satisfizo. Con las manos a la espalda. Me incliné para mirarlo a los ojos. ¿Te dan ganas de matarme? Se oyeron pasos fuera de la casa. Los ojos de Julián brillaron. De repente me agarró y me atrajo hacia él, abriéndole la camisa de un tirón y presionando mi mano contra su clavícula desnuda. Sus labios se movieron en silencio. Ah, listo. Al mismo tiempo, la transmisión de comentarios explotó. ¿Qué manipulador es este zorro? Es otra cosa. ¿Qué demonios hace Julián? ¿Julie no deja que otra mujer lo toque? Está contaminado ahora. Nova puede ser molesta. Pero esto. Incriminar a una chica así. Asqueroso. De hecho, la forma en que Nova se lanza de frente como un toro bebé es bastante adorable ahora. A Lara irrumpió en la habitación. El flujo de comentarios la seguía como un coro. Apenas logré contener la risa. Le respondí con la boca, no tú eres. Julián dudó un instante ante mi provocación. Pero en cuanto a Lara entró en la habitación, me empujó con fuerza, como si no se diera cuenta de su presencia, y gritó furioso, ¿es que no tienes vergüenza? Caí al suelo con las palmas de las manos raspando el suelo áspero, y pequeños granos de arena se incrustaron en la piel en carne viva, lo que me ayudó a levantarme. Lo vi actuar como si hubiera nacido para el escenario. A Lara te ha tratado con tanta amabilidad. Te he visto como a una hermana pequeña. ¿Cómo pudiste hacer algo tan vergonzoso? Su voz estaba llena de incredulidad herida. Como si el Julián frío y distante de antes nunca hubiera existido. Pero la transmisión en vivo que se desplazaba por la pantalla de Alara decía lo contrario. Sobrecargado. ¿Julián sacrificando su reputación solo para incriminar a una chica? Da pena. Así de empapado. Quiere que Alara sienta lástima por él. De eso se trata. Observé a Alara con atención, sin perder ni un instante de su expresión. No podía esperar esto. El lamentable caballero amnésico que rescató era en realidad un hombrecillo mezquino y manipulador. Los labios de Julián estaban apretados, y las marcas rojas en su cuello lo hacían parecer aún más humillado y atontado. La voz de Cedric interrumpió, monótona y fría. No sabía que lesionarse una pierna también debilita los brazos. Yuri, un hombre adulto, no puede con una chica. Los ojos de Julián se oscurecieron al mirar a Cedric. Bajé la guardia. Solo por eso ella tenía la ventaja. Cedric resopló con frialdad.
Nunca me di cuenta de que le gustabas. ¿Seguro que no es solo tu ego el que se está desquitando? Julián rió secamente. Absurdo. ¿Por qué haría eso? Solo había una razón. Todas las miradas se posaron en Alara. Su mirada estaba desenfocada. Como si su mente estuviera en otra parte. Sabía lo que estaba viendo en la transmisión. Todo lo que hacía Julian había sido una trampa. Pero entonces suspiró y dijo, Nova, ven conmigo. Su tono era tranquilo pero serio. La calma antes de la tormenta. Ella creyó a Julian antes que a mí. ¿A través del arroyo? Alara no esperó mi respuesta. Salió primero. Me levanté en silencio, sacándome la tierra de las manos mientras lo seguía. Repasé todo mentalmente. Esperaba que Julián me hiciera alguna mala pasada. Esperaba que la transmisión lo captara todo. Esperaba que Alara lo viera. Pero lo que no esperaba era que Alara se pusiera del lado de Julian. No me echó cuando intenté estrangular a Cedric. Le daría una oportunidad también a Julian, después de lo que acaba de hacer. Sentí un nudo en el pecho. Me mordí el labio con fuerza. ¿Será que no creyó en el arroyo? ¿O que lo creyó y aún así lo eligió? Caminó delante de mí en silencio. El sol se puso en el horizonte. Y la luna ascendió al cielo. Alara se movía como una figura bañada por la luz de la luna. Su silueta se recortaba contra el resplandor del arroyo. Le hizo un gesto a Orión, que nos seguía, para que nos diera espacio. Entonces se giró hacia mí. Nova, ven aquí, se acercó arrastrando los pies. Mi voz era baja y apagada. Hermana, no intenté seducirlo. Estaba segura de que echaría a Julián. Pero ahora tenía que defender mi inocencia. Su voz era tranquila. Casi demasiado tranquila. Lo sé, fruncí el ceño y levanté la vista. Entonces, ¿por qué me has traído aquí? ¿Y no confrontar a Julián? Alara apartó la mirada. Como si pesara mucho, te tendió esta trampa. Después de esto, él y yo nunca volveremos a vivir en paz bajo el mismo techo. Ella negó con la cabeza. No lo entiendes. Apreté los puños clavándome las uñas en las palmas para mantener la compostura. No me digas que de verdad te estás dejando llevar por ese papel de chico guapo. Alara sonrió levemente con una expresión indescifrable. Mi confusión se acentuó e incluso la furia que me quemaba el pecho se apagó. Extendió la mano y me dio una palmadita en la cabeza. Tonta, espera un poco más. Lo que quieras, tu hermana te lo traerá. La miré atónito. La Alara que tenía frente a mí me resultó de repente desconocida. Siempre había creído que nos había salvado a los tres por bondad, por ansia de amor, por algo puro. Pero ahora estaba tan segura y la información que se desplazaba por la pantalla resonaba con mis pensamientos. ¿La heroína está rompiendo su personaje? Alara parpadeó y así, la expresión de su rostro se desvaneció como si la hubiera imaginado. Me sonrió levemente tragándose un poco de agravio. No es el fin del mundo. Todos merecemos algún tipo de recompensa al final. Su calma era extrañamente contagiosa. Asentí sin darme cuenta y luego hice una pausa. No, Alara era una santa benévola. Quería interpretar los tres papeles principales de la historia. Ese cambio en el bosque. Le agarré la mano justo cuando iba a decir algo. Me invadió un mareo. Mi visión se oscureció. Me desmayé de nuevo. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. Cuando recuperé la consciencia, estaba de vuelta en mi cama, con la mirada perdida en el techo. ¿Y ahora qué? ¿Estás despierto? Come. Cedric dejó el tazón. No giré la cabeza. Él tampoco se fue. Parece que tu querida hermana preferiría confiar en Julián antes que en ti. Solté una risa seca. Y tu estatus no es precisamente mejor que el de Julián. ¿De qué sirve aparecer primero si eres un inútil? A estas alturas podría provocarlos en sueños. Las líneas prácticamente se decían solas. Dime si tú y Julián estuvieran en peligro. ¿A quién crees que Alara diría primero? No hubo respuesta.
Me incorporé lentamente inclinando la cabeza para mirarlo. ¿Te duele? Saber que llegaste primero, pero nunca podrás. Y entonces afilé el cuchillo más profundamente. No es que importe. Nunca tendrás su atención. Por muy patético que te comportes. Todo ese cojeo como un cachorro herido. Y aún le importa más Julián. Eres lamentable. Un desastre inútil. Ni siquiera te comparas con un dedo de Julián. Al final me casaré con él. Y tú sonreí fríamente. Seguirás arrastrándote detrás mendigando sobras. El rostro de Cedric no se inmutó. De repente todo se oscureció. Una mano me agarró la garganta. Como una tenaza de hierro. Me ardían los pulmones. Contuve la respiración. Mi vista se nubló. El aluvión de comentarios de la transmisión en vivo pasó volando ante mí. ¿Está Cedric a punto de cometer un asesinato en vivo en pantalla? Cedric. Basta. Si la matas, Alara nunca te elegirá. ¿Nova tiene adicción a la ira o qué? ¿Por qué sigue molestando a las bestias? ¿En serio, esto es lo que se considera una villana? Justo cuando la presión en mi pecho era insoportable, se oyeron pasos desde el pasillo. Alara irrumpió jadeando. Basta. Deja ir a Nova. Arañó el brazo de Cedric. Sus ojos parpadearon. Luego aflojó su agarre. Jadeé y me desplomé contra Alara. ¿Ves? No solo es inferior a Julian, sino que está por debajo de mí. Dos Julians entraron al atropel. Common se concentró arqueando una ceja ante la escena. ¿Qué pasó aquí? Cedric echó un vistazo. El paso de Julian disminuyó. Entrecerró los ojos. Fijándose en los de Cedric. Luego volvió la mirada hacia mí. Eso mira todo lo que empezaste. Sonreí levemente. No me quedaban movimientos. Que los perros se destrocen. Agarré la muñeca de Alara. Mi voz ronca. Hermana, me duele la garganta. Apretó los labios y miró los moretones en mi cuello. Sus dedos rozaron suavemente mi piel, con cuidado de no lastimarme. Entonces se me ocurrió una idea. Alara. Dije con voz áspera. ¿Por qué Cedric te haría algo tan violento? Sus ojos se oscurecieron. La furia la invadió, tiñendo de rojo el borde de sus ojos. Cedric apretó los puños. Perdí el control, murmuró, de los tres hombres de esta casa. Querían verme muerto. No se atreverían a tocarme delante de Alara. ¿Pero a puerta cerrada? Esa era otra historia. Uno tenía poder, el otro riqueza. Si algo me pasara, Alara lo vería a través de los comentarios. Pero eso no fue suficiente. Alara no tenía poder ni estatus. Aunque lo supiera, no podría protegerme. Y si lo intentaba, solo la arrastraría conmigo. Llamé y morí. Apreté la mano de Alara, buscando una salida. Los comentarios me llamaron la atención. ¡Guau! La familia Julien ya encontró su casa de empeño. ¿Pero por qué están todos nerviosos? Julien es su heredera, pero no la única. Con razón todos lo quieren muerto. Julien era la única heredera. Tenía tíos, medio hermanos y primos que preferían verlo enterrado antes que en casa. Y ahora, lo llamaban. Pero claramente no estaban unidos. Según la trama, ya debería estar muerto. Julien habría escapado. Habría regresado con su familia para luchar por el poder. Cedric Whittle se abalanzó sobre Alara. Luego regresó a su batallón. Eled ya había establecido contacto. Solo se quedó por ella. No es del todo culpa suya. Alara giró la cabeza con incredulidad. Como si me viera por primera vez, tenía razón en sorprenderse de que defendiera a Cedric. Pero lo necesitaba ahora. Ha habido algunos malentendidos, dije lentamente. Él se encargará, Alara. Solo quiero hablar con él a solas. Me miró. Preocupado. Pero finalmente asentí y saqué a los otros dos. Seguí los comentarios.
confirmando que nadie escuchaba. Entonces le hice un gesto a Cedric para que se acercara. «Ven aquí». Se quedó quieto. Inmóvil. «¿No temes que te mate?» Si tenía miedo, dije con calma. ¿Te invitaría? ¿No es suficiente para demostrar que esto es importante? Cedric espetó pero se acercó. Le hice señas para que se acercara. Hablando en un susurro. La sección de comentarios se llenó de interrogantes. ¿Ni siquiera nosotros nos enteramos? Ahora guarda sus secretos. ¿Qué trama esta vez? No dejes que el villano corrompa al protagonista masculino. Por favor. Los labios de Cedric se curvaron en una media sonrisa. ¿Lo quieres muerto? Me encogí de hombros. ¿Importa lo que yo quiera? La pregunta es, ¿importa lo que tú quieras? La pierna de Julián casi había sanado. Había vuelto al pueblo a enviar cartas. Durante varios días, no ocurrió nada fuera de lo común. Alara nos observaba a Cedric y a mí con recelo. Como si estuviéramos planeando algo. Pero como Julián se mantuvo a salvo, al final se relajó. Estaba cada vez más impaciente. Entonces, una tarde mientras el cielo se tiñe de rojo con el crepúsculo, llegaron nuestros visitantes. Miembros de la familia de Julián, vestidos para impresionar, trajeron una caja de monedas de plata para agradecer a Alara por salvarlo. ¿Dónde está?, preguntó. Uno de los hombres respondió. Surgió un asunto urgente. El joven amo fue llamado a casa. Dijo que volvería a buscar a la dama una vez que se hubiera ocupado del asunto. Alara aferró la caja. Su rostro se ensombreció por la decepción. Miré a Cedric de reojo. Él dejó que el tigre regresara a las montañas. ¿Qué estaba planeando ahora? De repente los comentarios estallaron. Un momento, ¿de dónde salen los bandidos? ¿Por qué los guardias de Julián no hacen nada? Un momento. ¿De verdad Julián no es uno de los 3 protagonistas masculinos? Antes no había bandidos en esta zona. Apenas salió de la ciudad. ¿Puede un protagonista masculino muerto seguir siendo protagonista masculino? Alara vio los comentarios. Su rostro palideció. Necesito verlo, dijo en voz baja. Déjame despedirme. La gente de Julián miró al cielo y no dijo nada. Se fueron primero. Alara pidió prestada una carreta tirada por un burro y la seguimos. Para cuando llegamos, ya era demasiado tarde. El cuerpo estaba frío. Las moscas zumbaban alrededor de los restos ensangrentados. Julián yacía en un charco de sangre. Su rostro se contorsionó con los ojos muy abiertos. La sangre manchó mis zapatos. Retrocedí con disgusto. ¡Qué asco! Aquí está la traducción al inglés de alta calidad del extracto de la novela china. Totalmente adaptada para una mayor fluidez literaria y coherencia contextual. Alara se quedó paralizada un buen rato con expresión indescifrable. Finalmente denunció el hecho a las autoridades. Los agentes desalojaron el lugar, pero los escritores se desvanecieron como el humo y el caso quedó sin resolver. De vuelta en casa, Alara cerró la puerta tras nosotros. ¿A solas conmigo?, me preguntó. ¿Fuiste tú? Balanceé las piernas desde el borde de la cama, fingiendo inocencia. Hermana, me das demasiado crédito. ¿Cómo podría orquestar un ataque de bandidos y manipular a la familia Julián? Alara apretó los labios murmurando con incertidumbre. ¿Está realmente muerto? Fingí no oírlo. En los comentarios en vivo, la gente ya estaba descubriendo la verdad. No eran simples bandidos. Su ataque y retirada fueron demasiado organizados. Cedric lo hizo. Literalmente le dijo a Nova que quería a alguien muerto. Se suponía que esto era un triángulo amoroso con 3 protagonistas masculinos luchando por el FL. ¿Por qué uno está muerto de verdad? Publicidad engañosa. La sinopsis acaba de cambiar de 3 protagonistas masculinos a 2. Ja ja ja. Seamos realistas. El guía de Florida no pareció entristecerse. Fruncí los labios, divertido. ¿Y qué si Cedric sabía que quería pedirle prestado su cuchillo para matar a alguien? Él también quería que muriera.
Alara me miró con una sonrisa. Luego apartó la mirada. Resignada. Se giró para organizar el cofre de plata. Olvídalo. Al menos sacamos algo de él. Pero no te metas en los asuntos de los otros dos de ahora en adelante, asentí superficialmente. Mientras intentaba recordar en silencio cuando el idiota empezó a comportarse con cordura. Después de que Cedric se fuera, Alara y Orión vivieron solos un tiempo. Cuando unos matones se dieron cuenta de que solo había una mujer y un tonto en la casa, los robaron y les hicieron cosas peores. Uno intentó agredirla. Orión quedó inconsciente en la refriega. En el último segundo, Cedric regresó y abatió al matón. Ed solo regresó para ver cómo estaban y se metió de lleno en la escena. Después, Alara ya no pudo odiar por completo a Cedric. Sus sentimientos se entrelazaron, se torturaron, y Orión empezó a recuperar la cordura. Reconoció a Cedric y sintió sentimientos complejos por Alara. Agradecido pero también humillado. Al fin y al cabo, era el príncipe heredero. Y aún así vivía como un don nadie, dependiendo de una aldeana para sobrevivir, con la ayuda de Cedric. Regresó a la capital para ocuparse de los asuntos de Estado. Intentó olvidar a Alara, hasta que Cedric solicitó un decreto de matrimonio. Entonces, algo dentro de Orión se quebró. Secuestró a Alara y la encerró. La emperatriz, fingiendo estar enferma, prometió celebrar su boda una vez recuperada. ¿La cura? La sangre de Alara, recién salida de su corazón. Alara recibió una suma considerable de la herencia de Julian. Le aconsejé que comprara una casa en la ciudad, mucho más segura que en el campo. Por suerte, Alara era una persona que disfrutaba de las dificultades. Actuó con rapidez y encontró una propiedad gracias a sus contactos. El dinero le rindió mucho en ese pueblo remoto. Incluso después de comprar la casa, le quedó suficiente para abrir un pequeño puesto donde vendía su bálsamo casero para cicatrices. También peinaba a las chicas locales. Sus manos eran ágiles y creativas y sus intrincados peinados rápidamente se hicieron populares. La Florida es muy competente. Ella puede con todo. Esa crema para cicatrices debe ser de verdad si hasta Julián la extrañaba. A Piki le pareció bien. Solo necesita un poco más de publicidad. ¿Por qué Orión se comporta como un cachorro pegajoso siguiéndola a todas partes? La mirada de Nova sobre Orión es aterradora. ¿Qué estará tramando ahora? Alara me miró pero yo miré al cielo, todavía pensando. Orión era el príncipe heredero. Una vez que su mente se aclarara por completo, no tendría forma de lidiar con él. Si quería que se fuera, tenía que ser mientras aún estuviera enfermo. Pero Cedric me dejaría, o a cualquiera, tocar a Orión. Quizás ya haya enviado un mensaje a la capital. Si esto se convertía en un juego de poder, ambos sobrevivirían. Alara y yo seríamos la maleza pisoteada en sus caminos, tan fácil de aplastar. Desde el patio llegaba el rítmico crujido de un hacha. Cedric partía leña con cada golpe limpio y potente. Los troncos se partieron en un instante. Sin Julian, tal vez Cedric ya no se volvería violento con Alara. Pero un hombre como él quiere algo que desencadene ese temperamento, aún podría arremeter con fuerza. Cedric debió de percibir mi mirada. Se giró para mirarme a los ojos, entrecerrándose ligeramente. Había un deseo asesino en ellos. Me quedé paralizado y de repente recordé. No soy el único que los quiere muertos. ¡Guau! Hasta nuestro ternero puede parecer preocupado. Vamos, deja de lado el drama y anímame. ¿Te da envidia ver cómo Cedric y Alara se acercan? Todo está demasiado tranquilo. ¿Cuándo se va a recuperar el príncipe heredero? Es dulce. Pero estoy aburrida. Orión es solo su cachorro de apoyo emocional ahora mismo, mientras las conversaciones se alargaban. Alara me miró y le pidió a Orión que me trajera un trozo de pastel. Se acercó tímidamente y me lo ofreció. Nunca he sido amable con él. Así que se estremeció bajo mi mirada. Totalmente en desacuerdo con el príncipe despiadado que realmente era. Le arrebaté el pastel de la mano. Orión corrió hacia Alara como un conejo asustado. ¿Apegado o no, de qué servía?
Al final, él le abrió el pecho a Alara para extraerle la sangre del corazón. Casi muere. Salvado solo por el raro Julián que contrabandeó. Luego vino más drama. Más amor enredado. La hiere y luego la salva como si eso lo borrara todo. Pero Julián ya estaba muerto. De ninguna manera permitiría que Alara fuera arrastrada de vuelta a la capital. Mordí con fuerza el pastel, fingiendo que era la carne de Orión. Se encogió tras Alara. Una paloma aleteó por el patio. Cedric dejó el hacha, le dijo unas palabras a Alara y se fue. Me pregunté a dónde iba. El chat respondió por mí. Alguien dentro de la red de Cedric estaba filtrando información. Atraparon al traidor. Y ahora Cedric tiene que volver para encargarse del asunto. Entonces se va. Pero él y Alara aún no han hecho oficial su relación. Con Cedric desaparecido, ¿es hora de que Orión y Alara se acerquen más? Ni hablar de que elija al tonto antes que a Cedric. Pero bueno, Orión casi ha recuperado la cordura. Aparté la mirada y vi a Alara de reojo. Estaba absorta en sus pensamientos. Su mirada se nubló al ver a Cedric, es retroceder. Cedric no regresó hasta después del anochecer. Alara le había guardado algo de comida y nos había mandado a Orión y a mí a la cama. Esperó sola. Intenté escuchar a escondidas, pero me atraparon los vigilantes de ojo perspicaz y Alara me echó. Derrotado. Dejé la luz encendida en mi habitación, mirando los comentarios en vivo en busca de información. ¿Acabo de oír bien? ¿Alara dijo que quería casarse con Orión? Uf. Nova necesita despedirse de Alara ya. La cara de Cedric se puso negra. Algo está a punto de pasar. Fruncí el ceño. ¿En qué estaba pensando Alara? ¿Estaba provocando a Cedric a propósito? Según la trama original, Cedric y Alara debían tener una noche íntima antes de que él se fuera. Me enderecé de golpe y salí corriendo de la habitación. Nuevo. No interfieras. Quédate en la cama. Chica. Deja que tu hermana te haga sobrino. Estábamos llegando a la parte buena, hecha de verdad. ¿Cuándo van a despedir a Nova? Es una maricón. Corrí al comedor. Vacío. Me volví hacia la habitación de Alara. Estaba oscura. No había nadie. No lo dudé. Directo a casa de Cedric. La puerta ni siquiera estaba bien cerrada. Lo dejé entreabierto con prisa. Chico. Esto no es asunto tuyo. No. No dejes que les arruiné la primera vez. ¿A punto estás de tirarme el teléfono? ¿Por qué sigue aquí? Abrí la puerta con cuidado. Entré sigilosamente. Se oyeron suaves jadeos desde la cama. Agarré el taburete más cercano y lo estampé contra la nuca de Cedric. Dejé inconsciente a Cedric. Alara lo apartó de un empujón y se apresuró a ponerse la ropa. Me gritó con voz grave y cortante. Nova. Nova. ¿Qué demonios haces? Tiré la silla manchada de sangre. La furia que me hervía el pecho me impedía respirar. ¿Qué hago? ¿Qué haces? ¿Tanto te gusta? Solo porque se va. ¿Decides lanzarte a sus brazos? Alara. Has perdido la cabeza, grité. Mi voz temblaba de rabia. Alara se bajó de la cama. De pie descalza frente a mí. Bajo la tenue luz de la luna. Su mirada era de una calma escalofriante. Te dije que no interfirieras. No entiendes nada. No. No lo sé. No entiendo por qué te humillaste así por ellos. Ellos. Me mordí el labio. No podía decirlo. Si me desmayaba otra vez, no podría detenerla. Se me clavaron las uñas en la palma de la mano. Respiraba con dificultad, intentando mantener la calma. Agarrándome al bajista que estaba cerca para mantener el equilibrio, me deslicé lentamente hasta el suelo. Bajé la cabeza y, para mi sorpresa, mi voz temblaba por las lágrimas. Sé que eres buena persona. Pero... ¿podrías ser bueno contigo mismo por una vez?
Alara se agachó frente a mí, y me acarició suavemente la cabeza. Esta soy yo, salvándome. La miré fijamente. Desconcertado. Yuri, enviándose al infierno. Negó lentamente con la cabeza. No va. No tienes que hacer nada. Yuri se vuelve más libre cada día. Me alegro por ti. Mañana te irás. Lo tendrás todo listo. Dinero. Un lugar a donde ir. Solo finge que nunca me conociste. Le agarré la mano con tanta fuerza que las lágrimas me nublaron la vista. Yuri me echó porque lo golpeé. No me mandaste lejos cuando casi lo estrangulé. Estaba inconsciente. Aún respiraba. Llevé su mano a la nariz de Cedric. El suave aliento demostró que estaba vivo. Alara retiró la mano. No te envié lejos entonces porque ya era hora. Ahora. Ya no deberías estar aquí. Parpadeé. Mirándola fijamente. Hermana. ¿Qué sabes? Observó el cuerpo inconsciente de Cedric, murmurando como en trance. No quiero pasar por eso otra vez. No otra vez. No una y otra vez. No puedo. La luz de la luna se derramó sobre su cuerpo vacío. Su alma se había ido a vagar. Se giró hacia mí. Las lágrimas se acumulaban en sus ojos antes de deslizarse por sus mejillas. No va. Duele. Duele mucho. La forma en que Alara me miró me oprimió el pecho. Como si su dolor latiera dentro de mí. Mátalos, dije en voz baja. Entonces ya no dolerá. Alara negó suavemente con la cabeza. No podemos matarlos. Pero Julián está muerto. Ella parpadeó. Él. Y entonces lo comprendí. No son inescrupulosos. No le dije que conocía toda la historia. Y no dijo exactamente lo que había revivido una y otra vez. Pero a la luz de sus lágrimas, sus pensamientos se alinearon. Matar a los protagonistas masculinos. Sálvala. Débilmente. A la luz de la luna. Los comentarios de Vala pasaron volando. ¿Qué clase de desarrollo es este? ¿La protagonista femenina está a punto de matar al protagonista masculino? ¿Se están comunicando telepáticamente? Alara parece haber sufrido algo horrible por su culpa. Pero hasta ahora, sus interacciones parecían normales. Si el pasado era normal, entonces lo horrible debe estar en el futuro. ¿Es Alara un personaje renacido? La etiqueta del resumen acaba de cambiar. Ahora está marcada como una historia de renacimiento. Se ha añadido un personaje secundario transmigrado. Nuevo resumen, la vida de Alara está atrapada en un ciclo. Cada renacimiento termina con ella saltando de un acantilado por Cedric. Entregándole la sangre de su corazón a Orión. Y quedándose ciega por Julián. Pero el amor lo puede todo. Y los protagonistas masculinos la aprecian aún más con cada adversidad. Al final, Alara encuentra su final feliz, convertirse en su amada esposa. Protegido para siempre. Después de que pasara ese muro de texto, los comentarios se silenciaron. Apreté la mano de Alara con más fuerza. Tanteando el terreno. Sé que te hacen daño. Esta vez no te mareas. Tal vez porque finalmente se había añadido mi identidad. Mi corazón latía con fuerza, lleno de incertidumbre. Respiré hondo. Conozco tu dolor. Quiero ayudarte. Su mirada vaciló. Se mordió el labio. Intentando ahogar sus sollozos. No puedes ayudarme. Nadie puede. No puedo escapar. La única salida es rendirme. Si finjo que quiero esto. Entonces tal vez no duela tanto. Me acarició la mejilla suavemente. No va. Esta es la primera vez que lo vives. Me alegro. Cuando he superado lo peor. Él te encontrará de nuevo. Lo que quieras, ropa, comida. Te las darán todas, joyas. Sonrió a través de mis oídos. Mi fin es ser amada y adorada por ellos. Pedirán más por vestidos hermosos. Comidas deliciosas.
Tesoros únicos, todo para mi hermanita. Tenía un nudo en la garganta. Quería hablar. Pero las lágrimas seguían rodando por mi rostro. Los limpié. Solo para que volvieran a derramarse. No soy tu hermana. Alara no pareció sorprendida. Me dedicó una suave sonrisa. Lo sé. Eres muy diferente. Pero ella ha desaparecido de este mundo otra vez. Quizás desaparecer era su libertad. No más dolor. No más traición. Pero ahora estás aquí. A mi lado. Eso te convierte en mi hermana. Me aguanté y dejé de sollozar. Me costaba respirar. Me puse de pie. Revolví las cosas de Cedric. Y encontré una daga. La hoja brillaba en la oscuridad. Justo cuando lo levanté hacia él. Alara habló. Si lo matas, renacerás de inmediato. La espada se detuvo. Flotando en la sien de Cedric. La miré. Lo he probado. Los tres lo han hecho. La daga cayó al suelo con un ruido metálico. Una oleada de impotencia me aplastó. Apenas me mantenía en pie. Me mordí el labio hasta que noté el sabor a sangre. El fuerte olor me devolvió la conciencia. Aún no es tarde. El final no es fijo. Y un personaje secundario. Volvió a la vida. Julián. Uno de los líderes. Estaba muerto. Madre mía. Esto es una trampa. Están atrayendo gente para matarlos. Que esos tres cabrones se mantengan alejados de nuestra chica. Corrección, ahora solo son dos. Julián ya está muerto. Lo que significa que el destino de Alara puede cambiar. Alara no puede matarlos sin provocar el renacimiento. Pero si Julián fue asesinado por Cedric. ¿Entonces tal vez un protagonista tiene que matar al otro? Entonces, ¿el protagonista masculino mata a otro protagonista masculino? ¡Qué locura! Los comentarios sobre las balas volvieron con más fuerza. Observando desde la tercera persona. Su lógica avanzaba rápidamente y se acercaban a la verdad. Los maté y los maté. Tenían que matarse entre sí. Pero Cedric jamás lastimaría a Orión. Y a Orión. No tenía la inteligencia ni la fuerza para matar a Cedric. A menos que ambos murieran juntos. Uno siempre sobreviviría. Con Cedric inconsciente. La explicación de mañana también sería un desastre. Mi mente daba vueltas. Entonces me arriesgué. Volví a agarrar la silla ensangrentada. Tomó a Alara de la mano y marchó directo a la habitación de Orión. Levanté la silla por encima de mi cabeza. La descargué con fuerza en el cráneo de Orión. Si la historia ya se había descarrilado. Podría desviarlo aún más. Apuesto a que este BNSHIM podría curar la locura de Orión. Lo pensé. Entonces evalué el espacio frente a mí. Tomé la mano de Alara y la hundí en su pecho. Le corría profundamente. Pero la sangre fluía de forma alarmante. Sufrió convulsiones de dolor y se desmayó. Le corté la oreja derecha y se la tiré a los perros callejeros. De ahora en adelante serviría de cebo para llamar la atención de Cedric. Alara y yo estuvimos ocupadas toda la noche. Por la mañana ambas lucíamos completamente agotadas. Cuando Cedric despertó, se agarraba la cabeza. Sus pupilas se dilataron con incredulidad ante el desastre que tenía delante y ante nosotros dos. ¿Qué había pasado? La casa era un desastre. Me froté los ojos enrojecidos. Lo miré de reojo. ¿No te das cuenta? Sordo y ciego, no nos oíste gritar anoche. Alara sollozó silenciosamente y giró la cabeza para secarse las lágrimas. Cedric se tambaleaba. La sangre en la nuca se le había secado y el dolor le impedía fruncir el ceño. Anoche me quedé sin palabras. No le mostré ni una pizca de compasión. Exactamente. Así que cuando mi hermana pidió ayuda, no viniste. Cedric miró a Alara con sarcasmo. Por un instante el miedo brilló en sus ojos. Dio un paso adelante agarrándola por los hombros.
¿Tú eras? ¿Quién hizo esto? Las mejillas de Alara estaban surcadas de lágrimas. Se atragantó con sus palabras. No sé. Golpeé el pecho de Cedric. Es todo culpa tuya. Si no te hubieras desmayado tan fácilmente. El bosque intruso lo habría tenido muy fácil. Cedric cerró los ojos, apretándose las sienes con fuerza. Apretó los dientes. Un intruso. ¿Quién? ¿Quién demonios era? Sin duda, todos los enemigos que Ed había creado le pasaban por la mente. Le hice una señal a Alara. Se levantó, se estabilizó y habló con una tristeza que poco a poco endureció su despertar. Dave estaba aún más herido. Necesito ver cómo está. Alara trajo a Orión a casa bajo el alias de Dave. Ella misma le dio el nombre. Los ojos de Cedric se abrieron de golpe. Estaban blandos. Orión había perdido mucha sangre. Su rostro estaba pálido como un fantasma. Envuelto en gruesas vendas blancas, dijo Alara con tristeza. Lo apuñalaron en el pecho. Le cortaron la oreja. Casi muere. Cedric apretó los puños a los costados, mirando el cuerpo destrozado de Orión. Se dio cuenta. Exhaló lentamente. Ahora lo entiendo. Alara, sin teñir, se giró hacia él. Su mirada permaneció fija en Orión. Entiendo. Con dificultad dijo. Llegará al fondo de esto. Lo arreglará. Luego se dio la vuelta y salió sin siquiera mirar atrás a Alara. Alara observó su figura alejarse y se secó las lágrimas de la cara. Mi pureza le importa más que yo. Me guardé en el bolsillo el colgante de jade que le había arrebatado a Cedric durante el caos. ¿Por qué importa lo que piense una bestia? Alara rió. Diversión genuina en sus ojos. Yuri tiene razón. Orión despertó al tercer día. Su rostro se retorció de dolor mientras el dolor lo arrastraba de vuelta a la consciencia. Alara se sentó junto a su cama. Lágrimas a flor de piel. Dave. Yuri finalmente despertó. La neblina en sus ojos se disipó al ver el rostro de Alara. Su mirada se agudizó. La apuesta había valido la pena. Respiré aliviado. Alara, entre lágrimas, relató los horrores de la noche y la ausencia de Cedric. Orión no dijo nada. Su mirada era ilegible. Una cura milagrosa. Ese pequeño doctor. Alguien se burló en medio de la lluvia de comentarios. Curó al tonto así como así. Nova usa su pureza como cebo. Y Alara la ayudó. ¿Tanto confía en Nova? Confiaría en Nova antes que en esos dos hombres. La pureza no significa nada cuando tu vida está en juego. Akaf elegiría mejor que algunos. Yuri no entendió que la estrategia de Nova era sembrar desconfianza. Finalmente alguien en el arroyo captó el verdadero motivo. El asesino vino a por la vida de Orión. El año se tomó como prueba. Alara había quedado atrapada en el fuego cruzado. La verdadera culpa recaía en el asesino, pero también en Orión. Eso es lo que Cedric pensaría. ¿Y Orión? Su mirada se detuvo en el colgante de jade que colgaba de la cintura de Alara. Alara lo notó y lo rodeó con los dedos. ¿Cedric dejó esto? Que nos vengue. Cedric era ministro. Un ministro que no protegió a su señor merecía la muerte. Eso es lo que pensaría Orión. Orión se hundió en una profunda depresión. Era el príncipe heredero. Pero ahora Mardinir había perdido. Un rostro desfigurado. Sería un fallo fatal en cualquier lucha de poder. Ya ni siquiera fingía ser tonto. Simplemente yacía en la cama, vacío e inmóvil. Alara le cambiaba las vendas a diario. Lo cuidaba meticulosamente. Le susurraba al oído todos los días que la incompetencia de Cedric había provocado esto. Cedric decepcionó a todos. Entonces Alara descubrió por casualidad que sabía leer. Le compró papel y tinta. Por primera vez se levantó de la cama. Con su cuidado, su mirada hacia Alara se enterneció. Pero el dolor no abandonó sus ojos. Atraparon al espía del noveno príncipe Cedric, y los masacró sin decir palabra.
Está en la puerta. ¿Por qué no entra? Los comentarios de la bala nos actualizaron en tiempo real. No esperaba que los hombres del noveno príncipe aparecieran tan pronto ni que Cedric los interceptara. Pero era mejor así. Que antes. Aunque Orión aún no se había enamorado completamente de Alara, estaba claramente conmovido. Ya no lo trataba con dureza ahora que estaba cuerdo. Así que cuando bromeaba en voz alta, a nadie le extrañó. Ahora que Dave tiene la cabeza bien puesta, insiste en parecer un matrimonio normal. Hablé deliberadamente alto. La puerta se abrió de golpe. Alara se quedó paralizada a mitad del vertido. Cedric miró hacia atrás y entró furioso, con la mirada fija en Orión, sin siquiera mirar a Alara. Abrió la boca, pero Orión levantó una mano para detenerlo. Luego se giró hacia nosotros. Quiero pescado para esta noche. El pescado del muelle es el más fresco. ¿Podrían traerme uno? Naturalmente Alara y yo accedimos, dejando a los dos hombres solos. La ráfaga de balas narró el resto. Una vez solos, ambos abandonaron la actuación. Cedric saludó y confirmó que los hombres del noveno príncipe habían sido ejecutados. Orión pidió que lo llevaran de vuelta a la capital discretamente sin alertar a nadie. Cedric dudó. El arroyo zumbaba con ansiedad. Luego vino una oleada de comentarios. Cedric Hess, que se va a casar con Alara, quiere que Orión oficie la ceremonia. A Orión le gusta Alara, ¿verdad? Cedric Hess hace esto para acorralarlo. Vio los sentimientos de Orión. Por eso apresuró la boda para que Orión se retractara. ¿Cómo puede Orión soportar que lo manejen así? Él es el príncipe heredero. Pero podía. Ese afecto incipiente por Keldon competía con el atractivo de regresar a la corte. Y efectivamente la transmisión citó la respuesta de Orión. Estoy de acuerdo. Alara compró un pescado a un vendedor ambulante y empezó a preparar el guiso. Al regresar, Cedric le tomó la mano con solemnidad. Compramos la dote mañana. La boda es pasado mañana. Alara parpadeó. Cedric miró brevemente a Orión. Se apresuró. Te lo compensaré más tarde. Ceremonia completa. Regalos de compromiso. Todo. La mirada de Alara se desvió hacia Orión. Pero su mano estaba aplastada. Cedric bajó la voz. Cásate conmigo. No me importa tu pasado. Ella lo miró fijamente, tan apagada como si le hubieran dado en el clavo. Tras una pausa asintió. La boda apenas contaba con una tela roja. Un par de faroles. Sin invitados. Se inclinaron ante el cielo y la tierra en el patio. Entre ellos se extendía una faja roja. Orión anunció. Expresión plana. La ceremonia ha terminado. Cedric levantó a Alara y se dirigió a la habitación. Caminé en silencio junto a Orión y suspiré. Su rostro estaba inexpresivo. Pero tenía las manos apretadas en las mangas. Estaba sentado como una estatua de piedra. Está oscureciendo, murmuré. No hubo respuesta. Saqué un pañuelo de mi manga. Alara hizo esto. Creo. Eras a ti a quien se lo quería regalar. La tela estaba bordada con una peonía y una golondrina. Orión lo tomó y lo apretó en la palma de su mano. Luego se puso de pie. Lo observé mientras caminaba hacia la habitación de Cedric. Alguien tenía que morir. Al fin y al cabo, justo cuando el golpe sordo resonó en la habitación, corrí hacia Alara, de pie, protectora frente a Orión, mirando a Cedric. Ese pequeño acto de defensa solo avivó la ira de Cedric. Extendió la mano hacia Alara. Ven aquí. Alara negó con la cabeza. Él es débil. Dot lo oyó. Cada palabra era como yesca para el emperador de Cedric. Tiró de Alara hacia atrás y se enfrentó a Orión. Me diste tu palabra. El rostro de Orión permaneció impasible. He cambiado de opinión. La quiero. El término que usó tenía el peso de la autoridad y la revelación de identidad. Confundido, pregunté. ¿Quién habla así? ¿Quién se llama así? Orión me dirigió una mirada reservada para imbéciles.
Soy un cuervo. Antes de que pudiera terminar, la mano de Cedric le agarró el cuello. Levantó a Orión con una facilidad aterradora. Como si levantara un muñeco de trapo, las piernas de Orión pateaban sin control. Abrió la boca con un jadeo ronco. Alara y yo nos quedamos paralizados de horror antes de que el instinto se activara. Soltar a Dave. Me lancé hacia adelante y mordí el brazo de Cedric. Me pateó sin siquiera mirarme. Alara le agarró la muñeca. Desesperación en su voz. Ya soy tu esposa. No lo amo. Por favor, no lo mates. En cuanto las palabras salieron de sus labios, Cedric soltó una risa fría. Las manos de Orión se aflojaron. Sus piernas dejaron de moverse. Los ojos de obsidiana de Cedric no contenían nada. Arrojó el cuerpo sin vida de Orión a un lado como si fuera una ventana rota. Alara se desplomó, sus extremidades cedieron al deslizarse al suelo. Tras una larga pausa, se arrastró hacia adelante comprobando su respiración. Se ha ido. Cedric la levantó. No había por qué tener miedo. Solo era un tonto sin nombre. Él se encargará del cuerpo. Espera en casa. Aún no hemos terminado los ritos nupciales. Dicho esto, cargó el cadáver de Dorian al hombro y desapareció en la noche. Los comentarios de la transmisión en vivo se transmitieron sin parar. Actualización de perfil, otro protagonista masculino muere. Felicidades a Cedric por su segunda muerte. Hora de convocar a otro. No podíamos esperar en casa a que Cedric regresara. Alara y yo tomamos las maletas que habíamos empacado en secreto y huimos del pueblo en carruaje mientras Cedric se ocupaba de enterrar el cuerpo. Aunque Cedric se enfadaba a más no poder, teníamos los comentarios del arroyo como nuestra ventaja secreta, que siempre nos alertaban de sus movimientos para que pudiéramos ir en dirección contraria. Solo teníamos que sobrevivir. La charla era aún más ansiosa que nosotros. Los hombres de la emperatriz por fin han llegado. El transporte antiguo es lentísimo. El mensaje secreto de Orión lo expuso todo. Cedric ocultó la verdad, falló en su protección y podría tener segundas intenciones. Castigo severo inminente. La emperatriz adoraba a su hijo. Si encuentra a Atacheus muerto, el castigo para Cedric será, digamos, bastante severo. También tienen un decreto. Si Cedric se resiste, será tildado de traidor. Nunca subestimes a la emperatriz. Siempre un paso adelante. Cedric finalmente fue contenido. Alara y yo podíamos respirar. Nos instalamos temporalmente en una casa de bordado, comida caliente, un techo, un resquicio de paz. Pasaron 2 meses. Un día, mientras ordenaba el hilo, Alara se agarró el pecho de repente con el rostro inexpresivo, pero sus ojos brillaban de lágrimas. Luego rió y luego lloró. Los comentarios de la transmisión comenzaron a parpadear en gritos. Cedric condenado a muerte por 1000 cortes por asesinar al príncipe heredero. Se hizo justicia. Orión puede estar tranquilo ahora. Espera. El perfil ahora dice que no hay protagonista masculino. Alara está libre como se desvaneció la última línea. El arroyo se quedó en silencio. Alara rompió a llorar sin contenerse. Sus sollozos alarmaron incluso a las demás bordadoras. Lloró sentada en el suelo, secándose los oídos doloridos en vano, con el pelo pegado a la cara. La vi a ella y a Calden contener una sonrisa. Aún recordaba el primer día que transmigré a este mundo, cuánto me dolió el látigo, y cómo Alara me compró como una salvación divina. Ese día, un huérfano abatido por la vida encontró un hogar. Claro, terminé dentro de una novela trágica, como los malvados pueden desatar. Pero actué pronto, eliminé a los alborotadores y salvé a mi familia de años de miseria. Al final es un final feliz.